Hola, muy buen día chicos. Finalmente les he podido grabar esta clase, verdad que la teníamos pendiente, y pues me alegro mucho de poder dárselas. Y hoy vamos a ver lo que es el CRUD backend para Node.js y MongoDB usando Local y Atlas. Pues anteriormente habíamos visto una clase donde conectábamos Node.js con una base de datos MongoDB, ya sea la instalada localmente o instalada en Atlas. Ya saben de que Atlas es la base de datos en línea de MongoDB que provee instancias gratis, o sea, venden el servicio venden bases de datos como un servicio. Entonces, la vez pasada mirábamos cómo obtener registros de la base de datos Mongo y cómo insertarlos. Hoy vamos a ver cómo trabaja un CRUD completo, o sea, un create, read, update y delete, o como quieran decirle, insertar datos, leer datos, actualizar datos y borrar datos de nuestras colecciones en Atlas. Colecciones alias tablas de base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta clase está muy sencilla, es de modo bastante práctico. Primero nos vamos a basar en nuestro proyecto Node MongoDB, ¿verdad? Que lo tengo justo aquí, que es de la clase anterior, o sea que si no lo tienen hecho no van a poder hacer esta práctica, ¿verdad? Así es que, bueno, voy a abrir Atom, aquí está Atom, y luego voy a arrastrar el Node MongoDB. Y pues aquí tenemos nuestro index.js de la clase anterior. Bueno, como siempre, invocamos a MongoDB y luego invocamos assert, ¿verdad? A MongoDB lo invocamos como un cliente. Aquí lo tengo conectado a mi base de datos en línea, ¿verdad? Y aquí tenemos el nombre de la base de datos, que es tarea Mongo. Y luego hacemos un Mongo Connect, ¿verdad? Y aquí tenemos el código para conectar y aquí tenemos la función que es el tercer parámetro. En el tercer parámetro, que después de conectado lo ejecuta, lo que hacemos es primero creamos la colección registros y luego insertamos un registro, nombre Rafael Zelaya, trabajo docente. Luego, pues si todo sale bien, buscamos lo que acabamos de insertar y lo mostramos, así de simple. Ahora vamos a modificar esto, así como se los he dejado aquí. Y lo que vamos a hacer es crear más operaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo llamado operaciones.js, ¿verdad? En la raíz de la carpeta y le vamos a colocar este código. Vamos a ver. Entonces, esta es la raíz, MongoDB. Voy a crear el nuevo archivo, operaciones.js, listo. Y aquí vamos a pegar este código. Vamos a examinarlo. Lo voy a pegar y lo examinamos. Aquí está. Bueno, entonces si ustedes se fijan, estoy utilizando nuestra fabulosa habilidad exports para que podamos exportar funcionalidad de un archivo a otro. Entonces invoco al assert porque quiero hacer verificaciones, ¿verdad? Y luego exporto, insertar documento, buscar documento. Recuerden que un documento es como una tabla como un registro de la base. Quitar documento, quitar colección, que es como una tabla, o sea, voy a borrar la tabla, y actualizar documento. Documento es como una fila de datos y colección es como una tabla de la base. Entonces, bueno, para insertar documento, yo recibo la conexión a la base de datos, recibo el documento o fila de datos, o sea, una fila de datos es, por ejemplo, si yo de una persona pido sus datos, nombre, apellido, do, init, ese es un documento de datos. Si yo, por ejemplo, tengo una tabla que se llame carros o vehículos, entonces la tabla también se puede llamar la colección vehículos. Entonces la colección vehículos tiene ciertos campos o variables, como son marca del vehículo, color del vehículo, etc. Entonces toda esa información de cada vehículo pues es un documento. Y luego tengo el callback. El callback es la función, esto es una función que se pasa como parámetro, es la función que se ejecuta una vez terminado el código. Si ustedes observan aquí, yo hago el código y al final la última línea es utilizar el parámetro llamado callback y le pasamos la respuesta. Entonces cuando nosotros invocamos insertar documento, en el último campo le colocamos una función. Esa función, si ustedes observan, se ejecuta al terminar de hacer el insertado del documento, ¿verdad? Es bastante útil si queremos realizar acciones después de que la función que invocamos termina su trabajo. Alguien me podría decir, voy a hacer un ejemplo aquí. En otro archivo, digamos, aquí en index, entonces digamos que aquí en index estoy yo casi al final
aquí. Entonces vengo yo e invoco insertar documento, así como está allá, insertar documento. Entonces yo le paso la DB, le paso el registro que quiero insertar y yo nombre, los puntos Rafa, le paso la colección es docentes, ¿verdad? No, pero no debe ser dentro del documento. Aquí la colección es docente. A esa colección va a ir a buscar, y luego el callback, que es una función. Entonces básicamente una función, primero se colocan los parámetros, que en este caso nosotros vamos a capturar respuesta. Entonces aquí le pongo resp o respuesta o el nombre que quieran. Recuerden que en JavaScript no es necesario declararlo en los parámetros. Y luego hago un igual mayor que alt 62, por eso coloqué eso ahí, y las llaves. Entonces aquí punto y coma. Entonces aquí yo puedo ejecutar con lo que yo quiera. Console.log se ejecuta luego de insertar, ¿verdad? Y aquí le concateno el resp, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, mire, pero eso es muy ineficiente, o sea, ¿por qué escribe tanto código para eso? Cuando simplemente lo que podemos hacer es insertar. Este es otro ejemplo claro, ¿verdad? Insertar documento, le paso el DB, le paso el nombre Rafa, le paso el docente, y cuando termine de ejecutar su código, que corra esto, ¿sí? Le podemos quitar esto, ¿ya? Debería funcionar. El problema de esta situación es de que JavaScript es multihilo. Entonces JavaScript, si esto se tarda demasiado en ejecutarse, él deja que esto siga corriendo, pero al mismo tiempo crea otro hilo de ejecución y ejecuta esto antes de que termine esta línea, este código que está aquí adentro. O sea, el JavaScript se va a ir aquí adentro de insertar documento, va a empezar a correr este código, pero si este código se tarda mucho, este de insertar documento, si se tarda mucho, él crea otro hilo y él empieza a ejecutar el código que sigue aquí abajo sin haber terminado este. Entonces por ese motivo es que se utilizan los callback, ¿ya? O parámetros como función para evitar ese dilema. Bueno, terminada esta explicación que no era parte del tema, seguimos. Bueno, entonces y aquí tenemos buscar documento, ¿verdad? Donde nosotros utilizamos la base de datos, invocamos la colección y luego hacemos un find, lo pasamos a array y luego ejecutamos el callback, que es esto. Luego después de eso quitamos un documento, igual invocamos la base de datos, ¿vea? La pasamos como parámetro, que es lo que vamos a buscar, y la colección. Entonces cargamos la colección bajo una búsqueda de db.collection, buscamos 1, collection.find1, vamos a buscar 1, le pasamos los parámetros de búsqueda y cuando lo encuentre queremos que ejecute este código, ¿verdad? Luego tenemos quitar colección, que ya quitar una colección no es lo mismo que un documento. Quitar una colección es borrarlo todo, ¿verdad? Entonces pasamos la base y el nombre de la colección y hacemos la colección igual a la base de datos.collection y le colocamos el nombre de la colección. Luego hacemos un drop. Drop no es lo mismo que delete. Delete borra, drop elimina. Cuando le damos delete a un registro, borra los datos pero deja la estructura. O sea, sigue existiendo la tabla personas con sus campos nombre, apellido, DOI y init. No borra eso, o sea, solo borra los datos en sí. Pero si le damos drop, no solo borra los datos, sino que también borra la estructura, deja de existir. Luego tenemos actualizar documento, que es buscar un registro y cambiarle algún dato en específico. Entonces invocamos la colección, actualizamos uno. Este es el registro que vamos a buscar y lo que vamos a modificar es el campo actualizar, ¿verdad? Entonces lo que viene en actualizar es básicamente ya se lo voy a enseñar aquí. Lo que viene en actualizar es quitar, buscar, insertar, buscar, actualizar documento. Lo que viene en actualizar es el tercer parámetro. Aquí está actualizar. Entonces el primero es DB, el segundo es nombre Rafael y el tercero es descripción actualizado 6, por ejemplo. Entonces este actualizar es un JSON también, donde trae el nombre,
del parámetro que queremos actualizar y el nuevo valor. Y luego tenemos el callback, vea que se ejecuta después de terminada la actualización. Bueno, eso sería por parte de operaciones. Ahora nos tenemos que modificar el index.js de esta manera. Vamos a copiarlo todo. Aquí están las líneas, muchas líneas de cómo estaba funcionando el index anteriormente. Y miren que cometí un error, o sea, ahorita vamos a corregirlo. Me voy a ir a... Tengo que sustituir todo esto ahí en el index, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que de la clase anterior no hice git, ¿verdad? Ahí sí me equivoqué en eso. Entonces lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces este es nuestro proyecto, cd node mongo. Vale. Entonces hacemos un git status. Podemos ver que no tiene. Entonces le colocamos un git init, ¿verdad? Hacemos un git status y ahí podemos ver todo lo que tenemos que agregar. Vale. Antes de continuar hay que hacerle un git ignore. Y aquí le vamos a colocar node-modules, ¿verdad? Luego hacemos aquí un git status. Y si ustedes se fijan, ya tiene el git ignore, pero no tiene la carpeta módulos. Entonces hacemos un git add, punto, y listo, lo agrega. Vaya, luego hacemos un git commit-m y aquí colocamos conexión Node.js con Mongo local y Atlas. Va, esto es de la clase anterior. Listo. Ahí está. Va, seguimos. Entonces voy a volver a colocar el archivo operaciones.js. Voy a pegar ese contenido de operaciones. Aquí. Y luego, pues aquí en index lo vamos a modificar por este contenido de aquí. Solo lo copiamos. Estoy en index y lo pegamos. Listo. Vale, entonces vamos a ver. Invocamos siempre a Mongo assert, pero en este caso hacemos una invocación a db operaciones. Hacemos un require .pleca operaciones. Luego pues me conecto a la base de datos en el local. Bueno, en este caso la local, puede ser también la que está en línea, no importa. Luego hacemos un nombre db, prueba node.db. Luego hacemos un Mongo cliente connect, donde pasamos primero la URL de conexión, estos parámetros forzados, y luego el callback, que es todo esto de aquí hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué hace el callback? Primero verifica que funcione bien la conexión, luego invoca la base de datos, luego invoca la colección, que en este caso quiero conectarme con personas. También puedo crear otra de registros, que estoy haciendo pruebas, y también podemos hacer búsquedas de documentos individuales. Ya lo vamos a ver después. Si ustedes se fijan, aquí hace una búsqueda de un documento y luego a la par quita el documento. Estos dos procesos, si los dejo sin comentario, trabajan asíncronamente. Puede iniciar este proceso y si se tarda demasiado empieza a correr el otro, que es de quitar el mismo documento que envié. Entonces no espera uno a que termine el otro. No es lineal como otros lenguajes de programación. Entonces hay que utilizar el callback para que cuando termine de hacer esto formule este de aquí, lo ejecute. Entonces bueno, aquí lo que hago, si ustedes se fijan, aquí va con tabs. Esto va con tabs porque al terminar una función, al iniciar una función se le hace un tab. Entonces cuando termina la siguiente función se le hace otro tab. Y el problema es que hay que crear funciones dentro de funciones
para evitar el multihilo de JavaScript, ¿verdad? Y eso es lo que va causando esta pendiente en la ejecución que se ve usualmente en la ejecución de códigos de código JavaScript. Entonces por eso se utiliza los callback. Entonces, bueno, la primera función que ejecutamos es insertar documento, que le pasamos la base de datos como parámetro, le pasamos también el registro que queremos insertar en JSON, nombre y descripción, y como tercer parámetro le pasamos el callback. Bueno, como tercer parámetro le pasamos el nombre de la colección, personas, y como cuarto parámetro le pasamos el callback, que recibe como parámetro respuesta. Si vemos aquí en operaciones, nosotros tenemos insertar documento, primero base de datos, documento, colección y callback, y luego al final callback le pasamos la respuesta como parámetro. O sea que cuando termina de correr todo, esta es la función que corre, ¿verdad? Bien pudiéramos declarar la función afuera y luego solo pasarla como parámetro, pero así es lo más normal. Entonces recibe la respuesta. Con la respuesta él ejecuta otra función adentro de esto y hace insertar documento, y respuesta.ops pues tiene la respuesta. Luego hacemos un dboperaciones.buscar documento, le pasamos la base de datos, la colección y el callback. Entonces nos vamos aquí a buscar documento y aquí tiene la base de datos, la colección y el callback. Luego del callback pues él hace otro console.log, documentos encontrados, y aquí muestra los documentos, y luego aquí adentro de esto busca actualizar el documento y le pasa la base de datos, el registro que quiere actualizar, la base de datos, esto es lo que busca y esto es lo que quiere actualizar, y luego la colección. Entonces nos vamos a actualizar documentos, la base de datos, el parámetro de búsqueda, lo que quiere actualizar y el nombre de la colección, y al final el callback. Si ustedes observan, pues aquí al final está el callback que recibe el resultado de la operación, ¿verdad? Nosotros lo programamos de punta a punta, así es que... Y luego aquí tenemos el console.log, documento actualizado, y imprimimos el resultado. Luego hacemos dboperaciones, buscar documento, y buscar recibe db, personas y el callback, ¿verdad? Adentro de esto hacemos un quitar colección, o sea, eliminamos toda la colección, ¿verdad? Le buscamos la base de datos, personas y el callback, ¿verdad? Aquí cerramos el cliente, siempre hay que cerrar el cliente. Paralelo a esta función de quitar la colección, tenemos quitar documentos. No es necesario que las dos funcionen al mismo tiempo, ¿verdad? Porque este lo borra todo y este borra básicamente un registro. Y si lo hace antes, pues entonces es un problema. Lo que podemos hacer, esto debería ir en comentario, y si ustedes quieren borrar solo un registro, pues dejan esta función, y si quieren borrarlo todo, pues dejan esta función y dejan en comentario esta, ¿verdad? Bueno, así pues debería funcionar. ¿Verdad? Me voy a ir aquí y voy a hacer un node index, y ahí está. Entonces básicamente aquí tenemos el insertar documento, como lo tenemos aquí al principio, insertar documento, y luego él imprime la respuesta de la inserción. Si nos venimos aquí a insertar documento, él imprime creado en la colección tal, y aquí tenemos creado 1 en la colección personas. Luego se va al callback, que el callback es esto de aquí, ¿verdad? Todo esto. Entonces él viene y en el callback él dice insertar documento, y aquí está insertar documento, dos puntos, y hace respuesta.ops, que básicamente muestra este JSON, y aquí tiene el nombre, la descripción y el ID que él se lo genera. Este ID lleva oculto la fecha de hoy. Y bueno, después de esto sigue el callback de insertar documento y ejecuta la siguiente línea: buscar documentos. Entonces nos vamos aquí, le pasamos db personas, nos vamos a buscar documento, y bueno, en este caso no imprime nada, pero una vez que termina la búsqueda él imprime documentos encontrados, documentos.
Entonces, documentos encontrados e imprime el documento. Aquí está, Rafael probando operaciones, y este debe ser el mismo ID que este de aquí. Luego, en el callback de la búsqueda, tenemos lo que es actualizar documento. Busca a Rafael, que es el único registro que existe, Rafael, y le actualiza la descripción a descripción 6. Aquí está. Entonces, y este es el callback, todo esto de aquí para abajo. O sea que aquí estamos un callback adentro de otro callback, así vamos haciendo las cosas. Entonces el callback de actualizar documentos, si nos venimos para acá, actualizar documento, él imprime en consola, documento actualizado con actualizar, y aquí está, documento actualizado con, y aquí está lo que se actualizó. Luego en el callback, que es esta parte de aquí, dice documento actualizado, result. Entonces el result lo que nos imprime es cuántos registros se encontraron, que es el valor de n, cuántos se modificaron, 1, y cuántos estuvieron bien, o sea que no hubo problema en la modificación, 1. O sea que actualizó el registro, básicamente lo que quieren decir. Entonces, adentro de este result tenemos buscar documento, o sea que lo volvemos a buscar. Lo buscamos al principio después de insertar y ahora lo vamos a volver a buscar después de actualizar. Entonces cuando lo actualizamos, dice documentos actualizados encontrados. Documentos actualizados encontrados. Y aquí está esto. Nombre actualizado 6 y el ID. Luego de esto, si hubiéramos dejado este código, borra toda la colección. Pero si no, pues solo borra un registro. Y como solo hemos insertado uno, también queda vacío. Nos vamos a quitar documento. Busca a Rafael de la colección personas. Y aquí tiene el callback. Y luego ejecuta documento eliminado con éxito, respuesta. Entonces, este documento eliminado es de la función quitar documentos. Nos vamos a la función quitar documento, aquí. Y quitar documento dice documento encontrado, respuesta. Documento encontrado, aquí está en forma de objeto, o sea que es un JSON sin procesar. Y luego hacemos el delete one, y cuando lo elimina imprime documento eliminado. Y dice documento eliminado, ¿qué es esto? Esto. Luego ejecuta el callback, o sea que se viene de regreso para acá y ejecuta el callback, que es esto de aquí. Y cuando lo ejecuta dice documento eliminado con éxito de la base. Documento eliminado con éxito de la base, y ahí imprimimos la respuesta. Aquí habría que imprimir más bien alguno de estos datos en lugar de que imprima todo el vector de datos de la eliminación del registro. Solo queremos que muestre una de estas cosas, no todo, ¿verdad? Como por ejemplo, tal vez, no sé, algunos de estos datos, algunos. Bueno, y así es como termina. Para probarlo en línea, lo único que tienen que hacer es comentariar la parte de localhost, lo dejan en comentario y luego lo conectan con el usuario que les he dado, que espero que ustedes no le hayan modificado nada, y debería funcionar, ¿verdad? Sin mucho problema. Entonces podemos hacer un node index y ahí está. Solo que esto pues lo hicimos en Atlas, ¿verdad? Y no lo hicimos aquí localmente. Si lo quisiéramos ver en Atlas, pues el problema es que se borraría. Así es que lo que podemos hacer es dejar este cliente close aquí afuera, porque tiene que cerrar el cliente, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar en comentario para que funcione. Entonces me voy a Atlas. Creo que no es el Atlas que ando buscando. Atlas Mongo. Entro con mi cuenta de Gmail. Me voy aquí a colecciones. Y si ustedes se fijan, aquí tengo prueba node.db, o sea, de esta vez que lo acabo de crear en consola,
ya quedó creada la colección. Como no ejecuté el código de borrar la colección quedó creada. Lo que sí hizo, bueno, la colección personas y tanto la base de datos también la acaba de crear. Lo que sí hizo fue que borró el registro que acabo de insertar. Como en mi código ya le comentaría la parte que borra los documentos, pero no la colección, entonces por eso es que no vemos ningún registro ahí. Lo voy a volver a ejecutar. Francamente me molesta imprimir todo esto de documentos porque siento que es mucho. Solo lo vamos a dejar así. Y vamos a ejecutar el node index. Ahí está, más tranquilo, ¿verdad? Vamos a ver si lo creo aquí. Todavía no sé cómo recargar en la misma colección. Aquí está. Rafael actualizado 6, ¿verdad? Entonces sí funciona. Ahora vamos a mandar a la luna no el documento, sino que la colección. En este caso la colección personas. Si ustedes se fijan, lo he manejado como un string, pero todo esto debería ser una sola variable, debería declararlo arriba y pasarlo como parámetro. No vaya a ser que en una de esas que lo escribo mal con el teclado, por eso se maneja mejor con variables. Entonces lo vuelvo a hacer, node index, y a pesar de que funciona bien todo, inserta, actualiza y todo, al final yo elimino la colección, ¿verdad? Entonces al eliminar la colección, aquí me lo sigue mostrando porque él quiere, pero si actualizo, que todavía no sé cómo se hace, tal vez si cambio index y luego cambio find, ahí está. A ver, siento que no lo eliminó. Tal vez si actualizo la página. Vaya, ahí está. O sea, si ustedes se dan cuenta, actualicé toda la página y ya ni siquiera existe la base de datos. Entonces, hola chicos, soy el mismo docente, solo que en un tiempo futuro. Aquí olvidé hacer algo sumamente importante que revisando el video pues me di cuenta, y es hacer el git, actualizarlo. Como ustedes se fijan, actualizamos el index.js y creamos el operaciones.js. Entonces hacemos un git add punto, luego hacemos un git commit -m y le colocamos node.js con mongodb CRUD, ¿verdad? Y listo. Eso es todo lo que nos hacía falta. ¿Vale? Pasen feliz día. Adiós. Bueno, así es como funciona. Espero que les haya gustado la clase. Les pido, este código ya lo tienen ustedes. No me puedo detener a explicarlo detalladamente porque el video sería muy largo. Pero les pido que ustedes corran el código y vayan siguiendo las líneas de ejecución. O sea, ejecuten insertar documento, se orienten por los logs, coloquen ustedes sus propios console.log para que vayan viendo. Vean en qué momento salta a este código y en qué momento regresa y dónde sigue ejecutando, aquí, ¿verdad?, en los callbacks, para que vayan aprendiendo cómo es que se programa realmente con JavaScript, ¿verdad? Muchas gracias chicos, espero que les guste la clase y por favor hagan la tarea que les he dejado para los proyectos. Son 3 pero con fechas de entregas distintas, ¿verdad? Así es que ánimo chicos, que pues estamos aquí para aprender y bueno, yo estoy para enseñarles, ustedes para aprender y también están para triunfar en la vida. Pasen feliz día, cuídense.